si les parece, podemos hacer la presentación global de la mesa para luego pues, dejar más tiempo para el coloquio. Y vamos a bajar ahora a las experiencias desde las tres personas que nos acompañan, como ha comentado Jesús, de las distintas organizaciones. En primer lugar, pues vamos a dar la palabra a Pedro Ricote Lázaro, de Siemens. Bueno, pues gracias, Ignacio, por permitirnos estar en Siemens en un evento que habéis organizado, que creo que es muy importante, es cómo trazamos puentes desde el mundo académico al mundo empresarial o viceversa. Siempre, para hacerlo distendido, es también para mí un placer que un economista esté delante de tantos ingenieros hablando de proyectos encima. Pero bueno, esto me pasa en los últimos 15 años que llevo trabajando en Siemens, con lo cual, bueno, creo que me sabré desenvolver, espero que sea así. Bueno, quería comentaros, la verdad es que no he hecho una presentación al uso de la empresa, simplemente voy a poner una pequeña slide, una pequeña presentación sobre lo que es Siemens, y me quería centrar en lo que es la parte que entiendo que puede ser más interesante para el foro de hoy, que es la certificación, carrera profesional, estándares que utilizamos en Siemens. Primero, sobre la empresa, deciros que es una empresa principalmente que integra tecnología, es una empresa con una alta presencia mundial, estamos en más de 190 países. El año pasado nuestra facturación fueron 78.000 millones de euros. ¿Y por qué creo que el negocio de proyectos es relevante? Porque de cada 100 euros que facturamos, 50 son de proyectos. Por lo cual, hacerlo bien o mal en el negocio de proyectos es un tema crítico para nosotros. De los 360.000 empleados que tenemos en la compañía, 14.000 son jefes de proyectos. Es decir, quizás sea la segunda o la tercera puesto de trabajo, familia de trabajo más relevante dentro de la compañía. Y cada año tenemos 40.000 nuevos proyectos. Si estas cifras las bajáramos a un nivel del clúster o el clúster suroeste de Europa, del cual soy responsable de la oficina de proyectos, estaríamos hablando de un entorno a unos 3.000 proyectos que gestionamos actualmente con una cartera de 10.000 millones de euros, lo cual es significativo, y con un entorno a 850, 900 jefes de proyectos. ¿Cómo estamos estructurados? Pues básicamente estamos estructurados en función de lo que nosotros llamamos megatendencias, ¿no? Hacia dónde vamos, y Jesús ha apuntado alguna de ellas. Población mayor, población que además vive más años. En 50 años ha pasado la media, la esperanza de vida ha pasado de 46 años a 72. Entonces tenemos una población con mayor número de habitantes, pero más que vive más tiempo, lo cual va a necesitar más cuidados de salud. Tenemos más necesidades de energía, de forma más limpia, más renovable. Hoy se habla mucho, y son palabras que el Gobierno dice, España, al haber en un momento dado no apostado tanto por la industria y por un sector de servicios, pues estamos sufriendo más en la crisis. Los países que están llevando mejor la crisis son los países que tienen todavía un sector industrial potente. Y yo creo que es un buen momento para que los países que en su día fuimos recorriendo un camino inverso nos volvamos a replantear si no tiene sentido volver a invertir en industria. Y es por el motivo que nosotros en Siemens seguimos apostando por el área industrial. Son los países realmente, dentro de Europa y a nivel mundial, son los países que están yendo mejor. Y luego, pues, infraestructuras y ciudades. Hay áreas geográficas como Tokio o como París, lo que es la ciudad y su entorno, generan en torno al 30 al 40% del PIB de todo el país. Es decir, enfocar el tiro hacia una ciudad importante con todo lo que significa supone muchas oportunidades de negocio. Y esas megatendencias son los que han hecho adaptarnos nuestros sectores o nuestras áreas de negocio. Has hecho citas de 100 y pico años. Bueno, yo me voy a atrever con otra también en Siemens. Bueno, este fue nuestro primer gran proyecto en Siemens. Es un proyecto del área de la antigua telecomunicaciones, una línea de telégrafos que conectó Londres con Calcuta, 11.000 kilómetros. Bueno, hoy ya sería una gran obra, ¿no? Pero imaginemos hace 140 años.
pasando por Prusia, Rusia, Mar Negro, India. Y el equipo del proyecto era la familia Siemens al completo menos un hermano, es decir, distintas ubicaciones. Con lo cual este fue el primer proyecto relevante, ¿no? Luego hablaré de cómo categorizamos, qué es la jerarquía de proyectos en nuestra compañía. Esto sería un proyecto de categoría. Así que, bueno, Siemens, estamos en un entorno de ingeniería, con lo cual nos conocéis como empresa de proyectos, pero el gran público no nos conoce así, nos conoce pues, por lavadoras, en su época por móviles, pero nosotros hacemos proyectos, ¿no? Los hacemos desde hace muchos años, desde hace 140 años. En un momento dado, en torno al año 2000, Siemens no cumplía unas expectativas de resultados, de calidad, de satisfacción de clientes en cuanto a nuestra gestión de proyectos y decidimos lanzar un programa corporativo para darle la vuelta a mejorar y fortalecer la excelencia en el negocio de proyectos. De tal forma que desde hace 10 años hemos establecido unos estándares. Estos estándares, me he traído aquí una pequeña guía, ¿no? Nosotros lo llamamos la Biblia, ¿no? Es decir, cuando entras en Siemens a trabajar, algunos de vuestras escuelas como ingenieros están o han entrado en el pasado y esperemos que siguen entrando en nuestra compañía, junto al contrato que firman les damos esta pequeña guía. Aquí les explicamos cómo se hace proyectos en Siemens. Y luego hablaremos de aspectos que ha ido comentando Jesús. Aquí no hablaremos de, lo siento, si meto la pata como economista, no hablaremos de megavatios, voltios, señales. No, aquí no vamos a hablar de nada de esto. Aquí hablaremos de competencias. Hablaremos cómo queremos que gestionen los riesgos, cómo queremos que controlen un proyecto, cómo queremos que gestione al cliente, cómo gestionan un contrato, cómo se interrelacionan con el resto del equipo. Es decir, aspectos que no tienen nada que ver con la técnica. Entendemos como el valor como el valor que le damos al soldado en la guerra, ¿no? Esto ya lo traéis, ¿no? Pero nosotros esas competencias las damos por hechas, pero no son las que vamos a evaluar más, no son las que les vamos a dar más importancia. Por tanto, ¿qué objetivos tenemos como organización? Una cierta armonización de la forma en que gestionamos los proyectos, mejorar la calidad. Probablemente Siemens nunca será la compañía más barata del mercado, pero quizás seamos de las que mejor calidad podemos hacer las cosas en nuestros proyectos, y es un elemento de diferenciación. Riesgos, reducir los riesgos. Proyectos y riesgos van a ir de la mano, con lo cual queremos gestores de riesgos, gestores de proyectos y de riesgos. Y luego, bueno, pues no somos una ONG, con lo cual tenemos una sostenibilidad de lo que es nuestro beneficio, ¿no? Y vamos a tener una serie de estándares que son procesos estándares y luego dos elementos que yo he querido resaltar, que va a ser la categorización, es decir, la jerarquía de nuestros proyectos y el desarrollo de las personas. Y sobre esta parte es la que voy a dedicar más tiempo en mi ponencia. Nosotros, para evaluar o para gestionar un portfolio dentro de la compañía, pues utilizamos unas categorías, ¿no? Es decir, categorías de proyectos que oscilan de la A, que es la mayor, a la F, que es la menor. Y no solo es un tema económico, es decir, no tiene por qué ser el proyecto más grande económicamente, tiene que ser el más complejo, sino que utilizamos pues, aspectos como financieros, temas de complejidad contractual, complejidad tecnológica, riesgos de negocio. En base a estos criterios nosotros determinamos cómo o cuáles son nuestros proyectos. Es importante porque, y ya anticiparé una de las siguientes partes, es esto nos va a determinar nuestra carrera. Es decir, nosotros queremos que las personas más competentes gestionen los proyectos más complejos. Parece de perogrullo, pero bueno, empíricamente es así. Cuando la persona más competente gestiona el proyecto más complejo, suele tener mejores resultados. Con lo cual, lo que llevamos trabajando los últimos años es precisamente en establecer esa carrera profesional, esos niveles de certificación. Tenemos ahora mismo 6 niveles por tipos de proyectos y lo que hacemos es establecer 6 niveles o 5 niveles de puestos de trabajo. Tendremos ingenieros de proyectos que normalmente asumen proyectos más pequeños, es normalmente jefe de proyecto que empieza
a incorporarse a la compañía, trabajan primero como ingenieros de proyectos, apoyando al equipo, y en un momento dado pues le vamos dando ese tipo de proyectos más pequeños. Luego pasaríamos a un entorno de proyectos de SIS, que son proyectos que nosotros contemplamos como proyectos pequeños, pero donde va consiguiendo lo que nosotros llamamos el training on the job, o sea, la formación sobre haciendo tu trabajo. Y a partir de aquí, donde nosotros tenemos nuestros proyectos más complejos, el 85% de nuestro volumen de proyectos está en estos 3 niveles, es donde ponemos el foco. Y el foco es certificarlos. Es decir, queremos tener la mayor certeza posible como organización que las personas que van a llevar estos proyectos están o tienen las competencias adecuadas, tienen la cualificación y la experiencia profesional adecuada. Está claro que esto no es un matemáticas o una correlación 1 a 1, es decir, si te has certificado, tu proyecto va a ser un éxito. Probablemente haya excepciones, pero en un alto porcentaje hay una correlación entre tu nivel de certificación y tu nivel de proyectos que has estado gestionando y en qué forma has hecho satisfactoriamente. Entonces, para proyectos de una categoría C, exigimos project managers, o sea, project managers certificados, para nivel B, senior project managers, y para nivel A, directores de proyectos o project directors. Entonces, esta es la base. Es la base de certificación, pero también la base de carrera profesional. Es decir, nosotros como reto dentro de la compañía tenemos asegurar que las personas que han iniciado su carrera como jefes de proyecto estén el mayor tiempo posible y además vayan progresando. Porque esto es un valor, esto es un asset, ¿no? Un activo en la compañía. Los jefes de proyecto con mayor experiencia normalmente son los que lo hacen mejor, ¿no? Entonces nosotros queremos retener a estas personas. Retenerlos tanto externamente, es decir, que no decidan cambiar a otra compañía, porque sería una pérdida importante, internamente, es decir, que no decidan apostar por otra carrera profesional de ventas, de línea de dirección de unidades de negocio, compras, etcétera. Y para eso, pues nosotros lo que hemos establecido es un modelo de carrera profesional con medidas de desarrollo, con medidas de retención. Quizás una diferenciación frente a otros tipos de jefes de proyecto en otras compañías. Nosotros, los jefes de proyectos, y no lo digo ahora porque todo el mundo habla de emprendedores, este mensaje lo hemos dado desde el año 2000. O sea, nosotros queremos jefes de proyectos emprendedores, empresarios, o sea, personas con una responsabilidad total en el resultado del negocio y en el resultado del proyecto, de tal forma que cada proyecto se gestione como una pequeña compañía. Y este es el ideal de jefe de proyecto de Siemens, y en esto es en lo que nosotros estamos trabajando. Tenemos evidentemente que garantizar un conocimiento, garantizar una experiencia, darle el empowerment, ¿no? Darle como compañía el apoderamiento necesario, la responsabilidad necesaria para poder hacerlo, darle reconocimiento, darles medidas de reconocimiento que oscilan desde las salariales, es decir, en función de tu ascenso en la carrera profesional tener un salario distinto, pero otro tipo de medidas no tan costosas, como puede ser 4 o 5 ejemplos, ¿no? El poder organizar desayunos de nuestra consejera delegada con los 10, 12 proyectos o jefes de proyectos más talentosos, de tal forma que tenga de primera mano una opinión de cómo van los asuntos de la compañía, el tener un premio al mejor jefe de proyecto al año. Son medidas que en verdad no cuestan tanto para una compañía, pero hace crecer la visibilidad de los jefes de proyecto dentro de nuestra compañía y hace, pues digamos, que tengan un punto mayor de motivación, ¿no? Es decir, que esta compañía les aprecie y dedica el tiempo en ellos. El proceso de certificación en Siemens es relativamente sencillo, tiene muchos puntos de estándares con lo que has comentado. Valoramos la experiencia en los proyectos, valoramos el que una persona haya llevado proyectos de mayor importancia durante los últimos años, eso es crítico. Valoramos las competencias, o sea, valoramos cómo ha gestionado el cliente, valoramos cómo ha gestionado los riesgos. Un jefe de proyecto tiene que tener unos conocimientos financieros, es decir, tiene que conocer lo que es un margen, o sea, no es una labor de un economista, es labor del jefe de proyecto.
margen, el cash flow, la rentabilidad del proyecto, cualquier aspecto que pueda ser relevante para las condiciones de pago de un proyecto. Es decir, estos aspectos son críticos. Y seas un ingeniero o no, lo tienes que gestionar. Si cualquiera de ustedes tuviera una pequeña compañía, se preocuparía de estos aspectos. Y no solo se preocuparía de hacer, imaginemos que fuera una panadería, ¿no? Hacer un buen pan, un pan excelente, un pan sin ningún tipo de defecto, pero también que sea atractivo al mercado, venderlo y cobrarlo. Bueno, pues esto tiene que hacerlo también un jefe de proyecto, ¿no? Preocuparse de que sea rentable, de que se cobre, etc. La gestión de riesgos, crítica. La gestión del contrato, la gestión de aspectos que llamamos soft skills, comunicación. Según vas teniendo proyectos más complejos, el bagaje técnico de una persona cuenta menos. Vas a tener situaciones de crisis, cómo gestionas esas crisis, cómo convences, cómo alineas objetivos de todo tu equipo. Aspectos interculturales, y esto es algo que hemos introducido, bueno, disculparme porque veo que la presentación es un poco... Ok. Experiencia intercultural. Vengo precisamente ayer de estar en Siemens Francia. Hemos trabajado en una certificación de varios Senior Project Managers. Todos han trabajado fuera de Francia, todos. Proyectos en Argelia, proyectos en Barcelona, francés llevando un proyecto en Barcelona de la línea 9 del metro sin conductor, un metro automático. Proyectos de wind power o de parques eólicos en Noruega, en Finlandia, y esto es la tendencia también que va a ser en España, es decir, proyectos fuera de España, cada vez tendremos que hacer más y tendremos que valorar esas competencias. Otro aspecto que no he comentado es la parte académica, ¿no? La parte formativa. Es decir, por un lado tenemos competencias, por otro lado tenemos conocimiento. Durante los últimos 12 años, nosotros, 6.000 jefes de proyecto en Siemens han participado en proyectos educativos que llamamos del plazo largo, que duran entre un año y medio, y otros 23.000 empleados se han formado en estándares de gestión de proyectos. ¿Por qué digo la formación? Bueno, pues la formación en estos estándares, en estas competencias, es crítica. Aprender en un proyecto cuesta dinero. Cuesta mucho más dinero que aprender en un ambiente fuera de un proyecto. Aprender en la realidad cuesta mucho dinero. El equivocarte en un proyecto, el valorar mal un proyecto, estamos hablando de cientos de miles de euros. Un programa formativo podemos estar hablando de 1.000 a 2.000 euros. Como compañía tendríamos que intentar que la gente aprenda primero antes de empezar a hacer un proyecto en la realidad, porque el fallo en un proyecto en la realidad cuesta mucho más dinero. Y yo creo que como me habéis dado 20 minutos, esta era la última transparencia, así que nada, agradeceros y luego si queréis o tenéis alguna pregunta os encantará responderla. Muchas gracias, Pedro.